Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Economía Ahora, donde vamos a charlar un montón de cosas y con un especialista impresionante, que siempre lo he admirado y cada vez lo admiro más, por supuesto, que es el doctor Daniel Sapsay, alguien que nos puede llegar a aclarar el batuque que tenemos todos en la cabeza con respecto a estos cambios judiciales, que en realidad están bastante complicados. Así que veremos si con el doctor Sapsay podemos entender estos cambios que podrían rever las sentencias hasta de la Corte Suprema. Hablamos de la Corte Suprema, hablamos de la Suprema Corte de Justicia, hablamos de justicia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con la Argentina con respecto a las leyes y al cumplimiento de las leyes? ¿Qué pasa con los reos? ¿Qué pasa con los presos que sueltan? ¿Qué pasa con los hechos de corruptela, de violencia de género, que vemos que no se atienden en forma, salvo que la televisión o los medios los eleven y ahí empecemos a trabajar permanentemente en ellos? Eso es lo que nos está preocupando a los argentinos seguramente, y necesitamos que alguien como Daniel Sapsay, alguien que conoce muy bien la justicia, alguien que conoce muy pero muy bien el tema de lo que pasa dentro de los tribunales y de los jueces, y que además fue la persona que le pidió el título a Cristina Kirchner a raíz de los comentarios que había hecho, porque él decía que él creía que no tenía un título habilitante como abogada. Obviamente no logró que se lo mostraran y seguimos esperando todos, tanto Daniel Sapsay como la sociedad, que nos demuestren que en realidad la doctora Kirchner es quien dice que es la abogada exitosa que dice que es, y que ha logrado realmente poder charlar en foros internacionales de su éxito como abogada, sin demostrar las causas que ella llevó y que lograron el éxito que ella dice que tuvo, económico, por supuesto. Bueno, todo esto es el corolario para que Daniel Sapsay se una con nosotros, para que podamos tener su mensaje, para que podamos entender qué nos pasa a los argentinos con esta justicia tan complicada, que además de estar complicada la noto manoseada, y además de ser manoseada por el Poder Judicial, que realmente también está manoseada por el Poder Legislativo, debido a que los jueces se retiran tranquilamente, después de haber hecho desastres en sus sentencias, sin ningún problema, con una hermosa jubilación, y después hasta pueden tener un hermoso programa de radio, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de encontrarnos con el Daniel Sapsay y de poder charlar de todo esto que les dije en el comienzo nomás de Economía Ahora Pandemia. Estamos de comunicarnos con él, a ver si podemos. A corto plazo estará el doctor Sapsay y ustedes van a poder tener las respuestas. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto verlo ¿Qué tal? nuevamente. Muy bien, gracias por atendernos en este rato. Gracias por nuevamente participar en un programa conmigo. Y después le voy a dar las gracias de todo lo que me puede aclarar, porque hay muchas cosas que no entiendo en Argentina. ¿Me escucha bien? ¿Está bien? ¿La imagen está bien? ¿Estamos perfectos como para que nuestra audiencia pueda escuchar sus reflexiones y mis Sí, preguntas? sí, perfectamente. ¿Cómo está usted, doctor? Un gusto hablar con usted, como siempre. Muy bien, No muy sé si bien. se me ve bien a mí. Sí, sí, su audio está perfecto. Y vamos entonces de Bueno, lleno a hablar un poco de cómo está la justicia hoy y este cambio activado por el kirchnerismo relativo a las sentencias firmes de la Corte Suprema, que ya no sabemos si es Corte ni Suprema. ¿Qué nos cuenta? mire, acá ocurren varias cosas. Desde el punto de vista constitucional, hay un primer gran defecto de forma, que es que una comisión se atribuye la función de legislar y de interpretar, Ujú. tomando atribuciones del Pleno del Legislativo, que es el que puede hacerlo, pero también del Consejo de la Magistratura, porque la interpretación
del modo como se aplicaría precisamente el Código de Procedimientos Penal es un tema o del Poder Judicial o eventualmente del Consejo de la Magistratura, del Congreso de la Nación. Eso no ocurre acá, con lo cual vemos que hay una usurpación de facultades de parte de un grupo de legisladores que se atribuyen la posibilidad de poner en vigencia un pedacito del código, descontextualizado además, o sea, una técnica pésima, lo que inhabilita la posibilidad de una interpretación, una aplicación integral, porque es como un ladrillito que se saca y se lo pone en marcha. Pero además de ello, y ya sobre el fondo, también aparece una inconstitucionalidad monumental, que es la siguiente. Acá lo que se establece en síntesis es que toda sentencia firme del máximo tribunal puede ser revisada por miembros de la Cámara de Casación Penal, jueces que se van a sortear. Con lo cual se está infringiendo el artículo fundamental que establece cómo está de la Constitución, cómo está conformado el Poder Judicial Federal, que dice por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores conforme a lo que estableciera el Congreso. Tribunales inferiores, Corte Suprema, si son inferiores, la última palabra es obvio que la tiene la Corte, no los tribunales inferiores. Lo que pasa es que acá lo que hay es un objetivo de impunidad. Fíjese lo que, como no se logró poner en marcha una ley que creara una suerte de tribunal intermedio, que era otro mamarracho, que estaba hecho también para que un tribunal intermedio inferior a la Corte Suprema tomara decisiones definitivas en temas vinculados con procesos por corrupción. Como eso diciendo no marchó que era indirectamente... diciendo que eso era para descongestionar las causas en la Corte. Sí, siempre es para el bien de todos, pero es para el bien de ellos, es decir, es para la impunidad de la actual vicepresidenta, en los hechos presidenta, que es la que da las órdenes, de sus adláteres y de su familia. Todos los días yo lo llamo trabajo de zapa, hay algún invento nuevo, alguna argucia, hasta ahora con muy poco éxito, porque esa es la verdad. Las causas van lentas, pero están vivitas y coleando, y ha tenido muy malas noticias, por ejemplo, ya hace un par de meses, cuando la Cámara de Casación Penal, con dos excelentes votos de los doctores Petrone y, bueno, allá me va a salir el apellido, un apellido vasco, decidieron sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido y por lo tanto validaron todas las declaraciones de los arrepentidos, que son los que claramente dijeron hubo delito, cómo se entregaba el dinero, etcétera, etcétera. Eso quedó en pie, no lo van a poder anular. Eso ya es gravísimo para la señora. Entonces la desesperación es muy grande. Cada tanto lo trata de movilizar al presidente. El presidente hace declaraciones horribles, como las que hizo hace pocos días, en donde determinó que le molestaba que la Corte Suprema no fuera autónoma. ¿No? Estamos todos locos. Parece que no sabe nada de derecho este señor. Es decir, la Constitución lo dice y él lo desmiente y se lamenta de que sea así. Es algo inconcebible. Daniel, vamos a tener que pedirle el título a él también, me parece. Que muestre el título él también, porque realmente... El título de profesor no tiene. Usted sabe cómo es la historia, porque es mi facultad. Él concursó en el 85, se venció su concurso 7 años después, nunca más se presentó a ningún concurso, y con el dedazo logró que le dieran siempre una función de adjunto interino. Adjunto, sí. Adjunto interino, a cargo de un curso del ciclo profesional orientado sobre teoría del delito, donde creo que tampoco nunca va a dar clase, porque mire, yo hace años que soy profesor titular por concurso, por oposición y antecedentes, y nunca me lo encontré, nunca me topé con él. Claro. Así que todo un cuento chino. Él pues docente designado irregularmente, me da pena que pase en mi universidad, porque habiendo profesores regulares no tiene ningún sentido seguir nombrando interinos que tuvieron la posibilidad de renovar y no lo hicieron, porque se está premiando al que no hizo el esfuerzo. Claro, lo que pasa es que él no cree en el esfuerzo. Claro que no cree si consigue siempre el acomodo. Así que no es profesor, en eso el título es totalmente flojo. Ahora, este cambio que usted nos comenta que iba justamente direccionado a tratar de anular en parte las sentencias, llamamos vudú, debido,
Jaime, bueno, un montón de sentencias que ya estaban Perdón, totalmente firmes. no lo escucho, no lo escucho. A ver, ¿No espérese. me escucha? A ver. Lo que pasa que, mire, voy a tener que poner no molestar, porque cuando se mete alguna Sí, llamada, sí, que se fue lo mete que una pasó, y que llamada, yo sí. rechacé, después baja el audio. Así que si Así me es. permite, salgo un momentito, ¿Cómo no? pongo Y no retoma. molestar y volvemos. Un ¿Cómo no? Con segundito. gusto, con gusto. Perfectamente bien. Y tengo Ahí un está. montón de gente que lo está saludando, que le está agradeciendo Ah, sus bueno. conceptos. Acá Walter dice que fue alumno en la UBA del doctor Sapsay y le agradece todo lo que le ha enseñado. Así que bueno, es uno de los tantos, Bueno, ¿no? Pero bueno, un gran estábamos abrazo a hablando, Walter. exacto, estábamos hablando de esta idea de cambiar las sentencias, de poder apelar esas sentencias y cambiarse, ya que por un lado se hablaba de lo que el presidente podía hacer, como hizo el doctor Menem, por un lado, o lo del Congreso podría ser que aparentemente no funcionan ni ambas de las dos cosas, que usted sabrá los No, términos legales. El no, indulto, claro, por un porque lado, sí, el indulto del presidente fue claro porque no quiere evidentemente cargar con el peso político. El indulto es como un perdón, es algo que quedó como una rémora de la monarquía, él lo explicó bien eso. Además no lo quiere Cristina porque el indulto perdona la pena pero claro, no el claro, delito. Y ella no claro. solo quiere que ser impune, sino que se le agradezca y que se le pida perdón, como lo dijo en esa audiencia en la que se presentó ante los tres jueces en el caso Vialidad. ¿Se acuerda que le dijo que ellos tenían que dar explicaciones, no ella, Sí, porque sí, ella sí, sí, la sí, sí. había ya, la La historia la sociedad había lo había juzgado. perdonado? Claro, ya está, ella ya estaba a salvo. Pero bueno, no ha ocurrido eso y la amnistía requiere de una ley general de perdón, ley de los dos con las dos cámaras. Y no van a tener en diputados los diputados, porque les falta 12 diputados para tener la mayoría del quórum, los 128. No lo lograron de ese universo de 22, que son distintos mini bloques y demás, que generalmente están a la casa, los pueden cazar y pescar, pero en esta oportunidad sus nombres han sido tan divulgados que no van a ser reelectos nunca Claro. más si se prestan. Por eso no lograron la ley de reforma de la justicia, no lograron la ley de modificación del régimen del Procurador General de la Nación, entre otras iniciativas. Tampoco lo van a tener con la amnistía. Entonces tienen que buscar estas argucias. Trataron de reventar pruebas, trataron de trasladar jueces, en fin, mil cosas. Pero ella ya son 14 meses de gobierno de ella, en realidad, y sigue Sí. absolutamente como el día que asumió su títere. Ahora, la sociedad en este momento se está preguntando si lo que fallan son las leyes, lo que fallan es la justicia, y no lo planteamos solamente a nivel corrupción, lo planteamos a nivel violencia de género, lo planteamos a nivel suelta de presos, violadores que salen nuevamente y se instalan al lado de la gente que habían violado. O sea, hay un gran mezcla de lados en todo esto y no sabemos, usted nos puede aclarar dónde está el problema, porque los argentinos piensan, tenemos las leyes y no tenemos los jueces, o no tenemos los jueces, pero no tenemos las leyes tampoco. El marco jurídico fundamentalmente está. Son dos temas diferentes. Una cosa es qué pasa con los juicios por corrupción y otra cosa es qué pasa que no se meten presos a los violadores, a los asesinos, etc. Vamos por lo primero. Bien. Lo primero, no olvidemos que el 48% de la población la votó a la señora. Sí. No es fácil procesar y condenar por corrupción a alguien que está en ejercicio del poder, ni acá ni en ningún lado. Sí. Que se pregunten los que se quejan y que votaron, porque tienen mucho que ver en el problema de la impunidad.
En Completamente de segundo acuerdo. lugar, la estructura del Poder Judicial en lo penal es sumamente precaria. Por ejemplo, en el tema de vialidad van a tener que escuchar a 100 testigos y tiene una estructura mínima, no han logrado los recursos que han pedido. Imagínense 100 testigos, solamente se reúnen 1 o 2 veces por semana, es decir, con eso solo tenemos como para 1 o 2 años. Entonces, otro problema, falta de estructura, lo cual es sumamente grave. Más un trabajo permanente de copamiento y un sector de la justicia legítima, que de la justicia federal debe ser 1/3, que son militantes, que Claro. trabajan para la impunidad y que inclusive toman decisiones contra la ley. En todas las materias, miren el tema jubilatorio, como este juez, subrogante, Nani, Sí, sí. le dio semejantes privilegios contra lo que la ley vigente dice. Es vergonzoso. Entonces, todos esos temas son los que están trabando la posibilidad de que ella sea condenada o que se le dicte prisión preventiva, como debería ser, con semejante cantidad de procesos y 5 o 6 elevados a juicio oral. Es un caso único en la historia argentina que un expresidente tenga semejante peso de delitos contra la administración pública, más que supuestos, o sea, ya está en grado muy alto de Claro, presunción de que sí, sí, los obviamente. cometió, porque cuando ya se pasa a juicio oral, bueno. Y respecto del otro tema, que es la no condena con prisión de los violadores, de los asesinos, es el abolicionismo. Este es el trabajo fundamentalmente de una persona, que fue Zaffaroni, que ha hecho un daño enorme a la sociedad y que esto ha costado miles de muertos, conforme a lo cual es una cultura, es una ideología que se pone en víctima al victimario y a la víctima como si fuese el victimario. ¿Por qué? Porque en realidad hace parte de una idea que es más sociológica que jurídica, conforme a la cual toda persona que delinque es un producto de la sociedad. Es como resultado de una Claro. sociedad que lo ha llevado al delito. Entonces, ¿cómo todavía lo vamos a encarcelar si ya fue sacrificado por haber sido digamos, un desprotegido de la sociedad? Pero además de eso, se parte de la base de que a través de la educación y de la rehabilitación la persona va a volver a actuar sin volver a delinquir. Cuando está demostrado en estudios, por ejemplo, hoy contaba la doctora Cohen Agrest, que la escuchaba por radio, Sí, trabajos sí. que se han hecho muy serios en España sobre cantidad de violadores con reeducación. 8 sobre 10 vuelven a violar. Es Sí, sí, compulsivo, sí. va más allá de la educación. Entonces, ahí tiene por qué tenemos el caso ahora, cada vez que ocurre un horror como el de esta chica Úrsula, se vuelve a discutir todo, pero no se avanza nada. Además, los jueces que tuvieron que ver con esto deberían ser removidos, ni siquiera se los somete a juicio político. Todo Bueno, queda igual y siguen los muertos. ese es otro de los problemas que la sociedad observa. Los jueces pueden haber tenido sentencias de distinto tamaño, color y cargo. Sin embargo, los jueces con sentencias que son írritas para la sociedad, para usted y para Sí. mí, no se juzgan para nada, pero ahí, No, no, ¿quién no. tiene la culpa? ¿El Poder Legislativo con el Consejo de la Magistratura que no actúa como debe actuar? Porque hemos tenido jueces emblemáticos que después de que se retiraron y que siguen cobrando la jubilación, dijo que los apretaron, que hicieron, Sí, sí, sí. lo apretaron para hacer la sentencia, hicieron la sentencia que quería el poder de turno y no pasó nada. Bueno, acá aparece otro problema, que es precisamente todo un sistema que está conformado para la impunidad y que está integrado tanto por, hay una pata judicial, hay una pata policial, hay una pata de los servicios y hay una pata de la política y también empresarial. Todo eso está aliado para que no se logre la posibilidad de castigo. Porque si usted ve que solo un 1% de los acusados por delitos de corrupción tienen una condena, el 1%, bueno, evidentemente hay todo un concurso, un estado de situación que lleva a eso. No es una coincidencia. Claro, Fíjese claro, cómo claro. cuando una sociedad se pone firme, se logran leyes y que se apliquen. El caso de Mendoza para mí hoy es un ejemplo. Tienen ficha La limpia ficha y limpia. extinción de dominio. Pero con extinción de dominio en el día de ayer, una sentencia ejemplar, se ha logrado incautar
todos los bienes del ex intendente de Guaymallén, un intendente K, millonarios, que él no pudo demostrar que provenían de algo lícito. A mí me preguntaban hoy precisamente los periodistas mendocinos, pero si después no se lo condena, no importa. Aunque no se lo condene por el delito, lo que no se puede justificar es que los bienes eran de él. Por lo tanto, Claro, evidentemente el origen... Son dos cosas diferentes. Pero claro, claro, el peronismo confunde. No, ¿cómo? Se ponen hipergarantistas de los corruptos. Pero es una cosa muy simple. Si él no pudo demostrar, ya está. Que después no se pueda demostrar el delito, y pues es muy probable, porque es muy difícil. Pero que los bienes no son de él, no son. Entonces, ¿por qué hay que esperar hasta sentencia firme? claro. Tienen Con que eso, volver los bienes a la sociedad. exactamente, con eso hubiéramos resuelto un montón de problemas que tenemos hoy en Argentina, solamente con la riqueza de Baez, ¿no? Por ejemplo. Pero no tenemos una ley similar a nivel nacional porque el justicialismo se opuso por todas las vías para que no saliese. Lo mismo ficha limpia. Mendoza es la única provincia que tiene las dos. Y lo digo bien claro porque acá tienen que ver legisladores, tienen que ver una sociedad que se logró semejante resultado, y ya con resultados palpables, que se condene. Esa jueza, que no me acuerdo el nombre, que fue la que condenó, y que jugarse, ¿no? Porque son poderosísimos estos personajes. Tiene una valía enorme, pero está apoyada por una sociedad que quiere que eso se haga. Todos debemos bregar, porque a nivel nacional también eso ocurre. En la medida que nos quedemos con los brazos cruzados y nos quejemos o digamos, pero acá no se puede, es una manera de ser cómplices. Hay que salir nuevamente con grandes manifestaciones, todo pacífico. Hay que hacer grandes peticiones, proclamas, es decir, realmente vociferar. Y sobre todo no votar a los corruptos, porque si no Ajá. somos corruptos como encubridores también, quienes los votamos. Ahora, ¿cómo se puede cambiar la justicia con todo este elemento que usted plantea de corruptela, de mezcla de corruptela política, empresarial, fuerzas de seguridad, fuerzas del Estado de vigilancia, si queremos, más el concurso político, ¿no? Es como, digamos, los barras bravas de los clubes. ¿Cómo los combatimos? Mire, yo creo muchísimo en la fuerza de la sociedad y tenemos datos concretos. Los 8 banderazos del año pasado no fueron en vano, dieron resultados concretos. Vicentín, ese juez Lorenzini, un juez provincial, que logró parar una intervención por decreto de necesidad de urgencia en un proceso de concurso en curso, que luego fue además confirmado por la Cámara de Apelación Provincial. Bueno, ese juez, además de que tenía sus atributos bien puestos, o los tiene, fue apoyado por toda una sociedad. Y eso se repitió con el tema de la ocupación del campo de los Entre Ríos. De Echeverre. De Echeverre, la jueza Castaña. Yo quiero decir los nombres porque el juez es muy valioso que se jugó. Pero hubo una sociedad que fue ahí, se plantó y dijo esto no puede ser. Independientemente de quién es Echeverre o a qué partido pertenece, no importa. Era no, sino el hecho de la usurpación, claro. Y había una escritura por la cual Dolores Echeverre había dado su parte precisamente porque recibió muchos millones de dólares a cambio. Y ella se prestó a eso porque es una persona absolutamente, delincuente. Vamos a dar otro nombre. Acá, entonces, sí, dentro de los delincuentes usurpadores había funcionarios. Pero claro, ¿cómo es posible que esa abogada ligada a Grabois, que justificó, que fue allí, que estuvo en la ocupación y que sigue teniendo un importante cargo, creo que en el Ministerio de Desarrollo Social, si no me equivoco, de Justicia, no importa, con un nivel altísimo. Esta persona no solo tendría que estar fuera del cargo, sino que tendría que ser denunciada por delincuente. Pero bueno, y ahora el nuevo juez de elecciones, Ramos Padilla, que surgió de un juicio, digamos, complejo, donde también salió ileso el periodista Daniel Santoro, pero iban por él. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el fin? De una gravedad extremísima, porque imagínese que el juez federal en el electoral, y además en el distrito más importante del país, que implica cerca del 40% del electorado, como es provincia de Buenos Aires,
tiene un poder inmenso y tiene que tener como característica básica la imparcialidad, la independencia y la equidistancia. Y resulta de que se trata de un juez que ha firmado desde la Fundación de Justicia Legítima un estatuto que dice que quienes integran esa corriente son jueces militantes que tienen que defender las ideas de Cristina Kirchner, del kirchnerismo. Entonces, ¿en dónde estamos? Además del antecedente del horror de que inventó un juicio para meterlos presos a Santoro y al fiscal Stornelli. Stornelli, sí, sí, claro. La Cámara Federal de Mar del Plata dictó un fallo irrefutable y donde además le tira de las orejas como pocas veces se ha visto en la historia, lo trata de infantil. Solo una persona muy infantil podía pensar que el periodista Santoro, haciendo una investigación, estaba conspirando o extorsionando. Entonces, claro, a ese tipo se lo premia, además que lo dijo Tayana, que como había sido tan maltratado, como una reivindicación se lo designaba, con lo cual demuestra que es una persona realmente muy poco inteligente. Yo siempre tuve las antípodas ideológicas de Tayana, pero pensaba que era inteligente, porque está reconociendo que ese señor no se lo designó por sus méritos, no se lo designó por su idoneidad para ser juez, sino que se lo designó como una reivindicación para repararlo por lo que supuestamente sufrió, con lo cual ya está demostrando, claro, que no se lo debía de haber designado. Es una vergüenza. Ahora, una vergüenza muy preocupante, porque él es el que va a dirimir todos los conflictos que surjan durante el proceso electoral. Imagínese. Vamos, claro, los conflictos los va a dirimir él. Ahora, el cambio que quieren hacer de la ley electoral con respecto a las próximas elecciones, que hay oposición o no oposición, la oposición, muchos de los que lo están alabando dentro de lo que está pasando en nuestra charla, le están diciendo si la oposición está planchada, o está acobardada, o está quedada. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿es legal cambiar las normas de juego en el año de las elecciones? Mire, no hay nada que lo impida. Sí, no hay nada que lo impida, pero es obvio que por cumplimiento del principio de seguridad jurídica no se pueden cambiar las reglas cuando el partido ya se empezó a jugar. Es una locura, pero es lo que siempre han hecho en Santa Cruz, así que no le llame la atención. O sea que es otro disparate que quieren hacer porque están muy preocupados, porque ven que les viene muy mal la cosa para las elecciones. Quieren ver cómo hacer para trampear o para confundir, porque ahí también se ve que la posibilidad de un disfraz de ley de lemas, que sería otro desastre. Claro. Que es un sistema confuso, que la gente ni sabe por quién vota y finalmente gana aquel que ni siquiera fue votado, porque es producto de la acumulación de votos. De la suma. Claro, por supuesto. Y ojo, el peronismo ha ganado mucho con ley de lemas, ¿eh? Sí, en Santa Cruz y en Formosa, y en Tucumán, mire qué lugares. Sí, lugares hoy emblemáticos. Claro, y muy difícil de fiscalizar, porque se juntan cientos de listas que ni siquiera se pueden poner todas sobre la mesa. Entonces la fiscalización se torna tremendamente compleja. Está todo hecho para la trampa. ¿Y hacia dónde debería ir? ¿Hacia dónde debería ir un país en votación con ganas de transparencia, agilidad y menores costos? Mira, acá es muy sencillo. Acá lo que hay que impedir no solo es que no sumen legisladores, sino que pierdan legisladores. Y hay que aceptar el mal menor. Y no hay otra oposición en ese sentido que no sea Juntos por el Cambio, porque además la división de la oposición sería trágico porque diluye votos y eso implica pérdida de legisladores. Entonces no tengo duda, aunque no pertenezca a ese espacio, que no tenemos otra salida, porque sería muy importante que perdieran que la oposición gane la mayoría en diputados, sería importantísimo, por un problema de controles. ¿No hemos llegado a esta situación, Daniel, votando el mal menor? Siempre. Bueno, pero ahora estamos al borde del precipicio. Sí. No le regalamos la República. Coincido totalmente. Pero es así, directamente. Además, si usted observa,
La oposición es muy difícil porque tiene pocos espacios. Es decir, donde el único lugar donde puede hacer fuerza es en diputados de segunda minoría. Tiene 2 diputados menos que la primera minoría, que es el oficialismo. Y allí ha hecho fuerza, además se ha mantenido unida, lo cual no es poca cosa. Nunca había pasado que el justicialismo, siendo gobierno, no lograse dividir a la oposición. Es la primera vez. Ya eso es importante, es mucho la fuerza de la gente. Yo no Sí, es por claro. defenderlo, pero no es fácil, es muy difícil, pero además, no se olvide que vienen de un fracaso muy grande. Entonces, no es fácil para quien viene de un fracaso ser el que se pone en una posición férrea, porque me van a decir, pero ¿cómo? Si vos fuiste Fracasaste. una parte del problema, por Claro. es cierto, el justicialismo nos quiere hacer creer que todo el problema fueron los 4 años de Juntos por el Cambio, cuando Ujú. en realidad gobernaron prácticamente todos los años, 28 años de democracia fueron ellos gobierno, entonces algo tendrán que ver. Pero bueno, nos hacen creer eso. Entonces no es fácil, No, no es fácil. nos quieren hacer creer con el relato de ellos. Claro, además fíjese que de la única figura que realmente es la primera figura en todas las encuestas de todos los equipos de encuestas, que es Rodríguez Larreta, no saben qué hacer para limarle el poder de la manera más inconstitucional posible. Sacándole O sea fondos. que sacándole fondos, lo cual lo sufrimos todos los porteños, porque peor seguridad, no se pueden hacer las obras, además de una manera absolutamente ciega, porque sabemos que la calidad de los servicios de salud y de enseñanza, aún quisiéramos que fueran mejores, de la ciudad, hace que gran parte de los pacientes vienen del conurbano. Claro. Entonces, lo que va a rebajar lo va a sufrir también el habitante del conurbano, que es la gente que los vota a ellos. No nos olvidemos que el presidente habló de una ciudad opulenta, considerando que él vivía en Puerto Madero, ¿no? Sí, que le daba Dentro de la vergüenza. ciudad opulenta, Claro, dentro de la ciudad claro, opulenta. también, Y que la también los vicepresidenta vive en señores Recoleta. le preocuparon los agapantos, mientras que en La Matanza no están las calles asfaltadas. ¿Y quién es el culpable si durante 35 años gobernó el peronismo de que no se Claro. hayan asfaltado las calles de La Matanza? O sea, es todo falaz, es un relato falaz, a mi modo de ver no se sostiene y por eso están tan preocupados, porque creo que les va a ir muy mal en la elección. Yo pienso, voy un poco más allá, yo creo que esto, un gobierno populista sin plata, es el final del peronismo. Bueno, exactamente, y ellos lo Y saben. ojalá Dios me ilumine, Sí, ojalá, 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 por porque supuesto. necesitamos un cambio de aire, ¿no? Sería una refundación de la República, porque si pasa eso sería un gran toma de conciencia, salir de la inmadurez y de la incapacidad de frustrarse y de creer los cantos de sirenas, que son la negación de los problemas. Es decir, sería extraordinario, por supuesto, el fin del populismo para la Argentina sería una bendición. Sí, en realidad yo lo tenía madurado cuando asumió, también por culpa de ellos, Mauricio Macri. Yo creo que gana las elecciones debido a la mala elección de Cristina, del Pero sin gobernador, del ninguna candidato a duda, gobernador, y luego, cuando pensamos que nunca más íbamos a tener kirchnerismo, el propio Macri instala el kirchnerismo, yo estoy de nuevamente acuerdo, en la unión del peronismo. pero desde una actitud infantil de creer que los Totalmente. dividía, de creer que a ella nadie le iba a votar, era un desconocimiento de todo, y bueno, porque lo que pasa es que Macri es una persona muy mediocre. Esa es Claro. la verdad. Hubo que votarlo, no había otra cosa. En esas condiciones lo volvería a votar, pero la verdad que es una persona muy mediocre, muy poco preparada, muy mal rodeada. Todos esos CEOs, ¿qué sabían de política? Y así Sí, sí, actuaron. Una sí. descoordinación, la petulancia de un Peña, es decir, lamentable realmente. Yo creo que ahora se podría armar una oposición mejor y hay figuras interesantes. Hay varios diputados jóvenes que yo sigo y que la apoyo, que son muy buenos. Me refiero con Sí, nombres de sí, apellidos, como Luis Petri de Mendoza, me refiero a Waldo Wolf, me sí. refiero en la coalición cívica hay varios muy buenos. Eh, Paola, ay, qué barbaridad. Bueno, también la hermana de Campagnoli, Marcela Campagnoli, me parece una Sí, excelente sí. legisladora. Eh,
Son varios, realmente varios. El diputado de Marque, que estoy hablando de distintos partidos de Cambiemos, también de Mendoza, me parece muy bueno. Hay gente que presenta proyectos que son buenos proyectos. Hay una chica jovencita, Zoera Alzucaría, de Córdoba, que ha hecho unos discursos maravillosos del PRO, que también es muy valiosa. Bueno, Negri es un gran orador, es un hombre Sí, realmente, sí, además, sí. con gran capacidad de oposición, más allá de algunos errores que ha Con cometido, pero es un liderazgo importante en importante, Córdoba. y muy Sí, sí. importante, sin duda. O sea que, no, bueno, los gobernadores del radicalismo, tanto de Corrientes, Valdés, como Suárez de Mendoza, están en el top de la aprobación por grandes administraciones, a pesar de todas las trastadas que le hace el gobierno. O sea que no Y, descuidamos de que toda la oposición es mala, no es cierto. Hay gente muy interesante, muy interesante. Creo que Patricia Bullrich es una mujer también muy valiosa, sí, sí, muy sin duda, valiosa. sin duda. Y yo creo que yo en su momento hice un mea culpa con Patricia Bullrich porque había hablado, en realidad mal de ella cuando fue ministra de Trabajo, y después Sí, eso te en la en mi programa hice un mea culpa diciendo que me había equivocado con ella adelante, diciendo realmente yo había opinado tal cosa y no fue así. Pero creo que sí, que es importante. Pero me voy a otro tema que seguramente usted me lo va a poder aclarar. ¿Cómo pasa una situación como Formosa en una república como Argentina? Bueno, es la plasmación del modelo más perfecto del populismo peronista, que tiene todo el aval nacional. Es decir, han logrado lo que es el sueño de Cristina, un ejecutivo, todos los poderes y la reelección ilimitada, pero que además ha destruido la autonomía, de la independencia de la justicia, la autonomía de los municipios, el fraude electoral es sistémico, inclusive se hace votar a ciudadanos de países limítrofes a los que se da jubilaciones truchas, se secuestra a pueblos aborígenes y se les sacan los documentos el día de las elecciones, es decir, cosas que vimos en notas periodísticas, no es ni siquiera algo que nos dijeron que, están los testimonios. Y Sí, además sí, es una persona que, según dicen, y han habido muchos cuestionamientos, inclusive procesos que no se prosiguieron, de narcotráfico. sí. Y que es un Claro, gran financiador de las campañas de las otras provincias del NEA y del NOA, según me han dicho. O sea que tiene un claro, valor enorme. No por casualidad va Fernández, lo abraza y dice que es un gobernador ejemplar. claro, claro. Y hay países limítrofes lo conocen muy bien. Lo Por conocen muy bien. supuesto, Paraguay es Con muchas fundamental. relaciones económicas. Con muchas relaciones Claro, él económicas. es un Stroessner formoseño en pequeña escala, territorial, no en brutalidad. Pero eso en realidad, en función de un gobierno central, porque, digamos, pasado estos gobiernos, pasaron 25 años de Gildo y nadie puede hacer absolutamente nada, según se ve. No, O sea, tenemos nada. un poderío absoluto. En Es lo que la económico intervención sabemos, federal lo que debería darse es una intervención federal para reconstituir la República, que es la causal principal de una intervención federal, precisamente la desaparición de la forma republicana dentro de un Estado provincial. Pero eso claro, se se, necesita mayoría en las dos cámaras y jamás el peronismo lo va a dar. Jamás. Es como una encerrona, pero si la gente se mueve, por lo pronto ahora se sabe lo de Formosa como nunca se supo, inclusive hay denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les ha dado pulso, está investigando, o sea, es muy grave, tiene un costo político también inmenso para el kirchnerismo que se presenta como el campeón de los derechos humanos. sí, está bien, es real y de Formosa cada vez se conoce mucho más y creo que se está conociendo toda la realidad, como diría Sí, sí, pero que determinado además, cómico de lo que está eh, pasando que se sin tapaba. duda, sin duda, pero Como, que además se pueden identificar otros feudos que tienen características muy similares como Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, y podríamos seguir. Todas las provincias gobernadas por el justicialismo que no han tenido alternancia a lo largo de 35 años o 36,
casi seguro que es un feudo, porque es imposible que gobernando siempre los mismos durante semejante cantidad de tiempo, aunque hayan sido distintos nombres, no sean feudos y no haya ya una imposibilidad de que la oposición pueda gobernar. Entonces, ahí habría que ver en todos qué pasa. Sí, pero digamos, el atributo legal que tenemos es la intervención federal. Claro, bueno, pero que no se puede dar. forma. Ojo, leyendo a Sapsay, acá viene la importancia de cómo votar en las elecciones de medio término y en las generales, para que las cámaras no tengan una mayoría absoluta de ninguno, Claro, o que sean mayorías relativas chicas, de manera que podamos estar discutiendo cosas. Que necesariamente haya que acordar, y no que sea la imposición de una mayoría circunstancial. Ese es el juego de la democracia. Si no, no existe. ¿Cómo estamos parados los argentinos ante la Constitución? No los argentinos, los poderes de la República Argentina ante la Constitución. Los poderes, ¿qué entiende por poderes? ¿Poderes formales? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, con respecto a la Carta Magna, ni más ni menos. Bueno, 12 años que digo que la Argentina es un modelo de democracia, como decía Santiago Donel, Guillermo Donel, Santiago se dijo, en un gran libro que describía lo que llamaba la democracia delegativa. Es decir, en un sistema en el cual poco a poco el presidente llega a concentrar tal cantidad de poderes que prácticamente desaparece la democracia, simplemente se vota regularmente sobre tanta cantidad de años, pero ya se sabe lo que va a pasar. El presidente legisla, el judicial no tiene autonomía, bueno, y nosotros estamos muy cerca de eso. Las provincias que nombramos ya lo son. Sí. A nivel nacional es casi, no se llega a tanto. O el hiperpresidencialismo del que hablaba Carlos Santiago Nino. Ese es el modelo, desgraciadamente. Y hay que salir de eso, si no, el país no se desarrolla además, porque también tiene que ver con la pobreza. No es solo un tema del formalismo de cumplir con la Constitución. Claro. Nos ha ido muy mal con este sistema, no sigamos defendiéndolo, no sirve. El sembrar pobreza fue una capacidad espectacular del peronismo. Espectacular. Porque tiene cautivos que dependen del cheque de fin de mes. Y en este caso tenemos varias generaciones que no saben lo que significa trabajar y romperse el lomo para poder tener el sustento. Y eso, de repente, a los que fuimos clase media y estamos luchando por existir, a nuestros hijos nos objetan por qué tenemos moral, por qué tenemos... Claro, ¿por qué no entras en la tranza? Por supuesto, sí, si no, no se Entonces puede. nos cuesta decir que, claro, nos cuesta... Que te vaya bien. Sí, esa historia. Y nos cuesta sostenerlo con nuestros hijos, en el caso de que sean medianos, y ni hablar lo que nos va a costar con nuestros nietos, usted que están adoradores de sus nietos como yo de los míos, y que nos cuesta, claro, nos cuesta sostener determinadas cosas, porque los mensajes son distintos. Los mensajes es que Por suerte, yo tengo la gran suerte, tengo la gran suerte de que mis hijos, y hablo de tanto mis dos hijos como mis dos hijos políticos, tienen una posición absoluta muy similar a la mía. Y antipopulista, y todo lo han logrado con el esfuerzo, más allá de lo que uno les haya podido ayudar. Fundamentalmente es el esfuerzo de ellos. Mis nietos todavía son muy chicos, pues yo tengo una nieta que va a cumplir 14 años dentro de poco y que también está ubicada en lo mismo. O sea que, por suerte digo, porque muchos de mis amigos se lamentan que los hijos han salido, yo digo, torcidos. No, facilistas. No tienen diálogo, no hay posibilidad de hablar. Facilistas. Militan en el espacio acá, no solo facilistas. Entonces ya son más que facilistas. No, muchos hijos de amigos míos les ha pasado eso. Han entrado en ese relato o son vivos que sacan algún provecho. Claro, lo que pasa que es un país, y volvemos al título de este programa, que económicamente ha probado siempre lo mismo, como usted lo dijo, y nos va mal. Y seguimos probando más de lo mismo. O sea, es como que somos alcohólicos y no nos separamos del vasito. Y siempre hacemos la misma y después...
No nos exacto. Y después queremos venimos recuperar. a rememorar la historia, nada más. O sea, es un país Sí, que sí, atrasa, sí. o como dice Es Pinti, así, que es tartamudo, lamentablemente. que repite siempre lo mismo. Eso es grave, eso es grave. Lamentablemente es así, pero yo tengo mis esperanzas porque creo que un sector muy grande de la sociedad está reaccionando y bien. Y no por casualidad, usted Sí, sabe que yo tengo un canal de YouTube, Daniel lo Alberto Sapsay en sé, YouTube, lo sé, lo en sé, donde lo ya sé, hay casi dígalo. 37.000, sí, ya casi 37.000 suscriptores, que no es poca cosa, lo que No, habla de que si tantas miles de personas se interesan por escuchar a un ñato que habla de instituciones, en decenas de videos, evidentemente algo está cambiando en la sociedad. claro, claro. O sea, quieren escuchar la realidad, no el relato. Esa es la diferencia. Exacto. Sapsay habla de Y la sí, realidad, no del relato. Y la gente hoy está ávida de esa realidad. Yo claro, no, yo coincido. trato de explicar el deber ser, qué es lo que la Exacto. Constitución y las normas de la República establecen, cuáles son las características de nuestro régimen presidencialista, qué es el Estado de Derecho, qué son los derechos y garantías, etcétera, etcétera. Es decir, explico la Constitución en los términos más fáciles posibles. Eso es uno de los capítulos del canal. Hay otro capítulo donde hay entrevistas como las que estamos manteniendo. Yo les voy a agradecer que ustedes después me manden el video porque ¿Cómo no? lo Con vamos a mucho gusto. subir, y digo en plural porque es mi hijo Sebastián, que es un gran guitarrista, el que lo ha formateado, el que lo administra, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un canal que se llama Uptown, a lo mejor usted lo conoce, ¿Sí? que nos está dando el apoyo, a cual agradezco muchísimo a los hermanos María Laura y Pablo, y que ahora los últimos videos los grabé en los estudios de ellos en San Telmo, que son espléndidos y son de una calidad muy superior. O sea que ya somos un equipo. Me parece Eh, bárbaro. y además hemos agregado que ya grabé 3 videos, que es lectura de textos. Entonces he leído fragmentos del Hombre Mediocre de José Ingenieros, figura que yo admiro muchísimo. Un fragmento de un libro de mi padre, que usted sabe que Fernando Sapsay fue mi padre, era un historiador del derecho y profesor de derecho muy conocido, sobre Muy ideas y conocido. caudillos, la semblanza del caudillo. Y el tercero es un fragmento de un trabajo de Nicholas Shamway, que es un gran profesor americano, que escribió Ujú. un libro maravilloso que se llama La invención de la Argentina, que es un bestseller. Pero este es un trabajo que él hizo para la Universidad de San Pablo, que él enseña también en San Pablo, fue durante mucho tiempo el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, y donde habla de la cultura tribal en el pensamiento de Scalabrini Ortiz. Y yo tomé un pedazo que es revelador y fascinante porque explica mucho. Así que ya iniciamos esa otra sección. Me parece muy bien y le digo que los que nos están siguiendo está hablando justamente de todo lo que usted habla, de José Ingeniero, de lo que lee, de lo que manifiesta y de las necesidades que tenemos la sociedad para doctores con el nivel suyo que nos expliquen en fácil lo que está mal en la política, en la economía, en la sociedad misma, que porque somos todos culpables del error, somos todos Sí, sí, partícipes, sin o por duda. omisión, Nos o tenemos por... que poner algunos más, algunos menos, pero si no nos ponemos en cuestión, nada va a cambiar. Parte Exactamente. de un cambio individual en donde nosotros nos cuestionamos y tratamos de superar los defectos. Y esto ha sido un Además, producto de la pandemia, porque yo si no nunca lo hubiera hecho, no tenía tiempo. Mi hijo hacía tiempo que me insistía. Tenés que usar las redes, vos sabés lo que es tener un canal de YouTube. Bueno. Y bueno, lo acepté en abril del año pasado. Y bueno, estoy feliz de claro, haberlo claro, hecho. claro. Bueno, nosotros que tenemos 23 años de aire, recién en el canal de YouTube, con insistencia de mi productora, lo tuvimos y ahí empezamos a valorar lo que las redes Sí, hacían. Y sin duda. Bueno, Instagram nos también, sirvió, ¿eh? claro, nos sirvió para poder hacer esto que hago hoy con vos, Claro, Daniel, porque en base a lo que potencia. hicimos, Claro, claro, en base a lo que hicimos hace 2 años atrás en un estudio y con una grabación. Y nos sirvió para poder seguir potencia estando enormemente. permanentemente, inclusive Sí, con sí, mucha claro, sin gente. duda.
Y Inclusive te permite... desde un pensamiento independiente que diversifica y vuelve más plural a los medios, que Claro. es tan importante. Y además te permite tener de repente charlas con gente que de otra manera, por sus ocupaciones, por sus tiempos, por sus horarios, no las pudieron tener. Yo he tenido muchos Por invitados supuesto. en este año de pandemia y charlas con ellos en este año de pandemia que muchas veces no hemos podido tener en televisión. Sí, sí, Porque todo esto que es nuevo para nosotros, nuestros pibes lo usan permanentemente. Claro. Hay que rescatar lo Así que bueno, de todo. sí, yo creo de cualquier manera que esta pandemia, independientemente de dónde se originó, cómo se originó y lo que pasó, los errores que hemos tenido la Argentina con el efecto cuarentena y paro económico y los problemas que van todavía a surgir a raíz de las vacunas y las vacunas que no vienen y los informes mal contestados del gobierno, y que somos un país que normalmente siempre estamos en el pedestal de lo malo y por allá abajo en lo bueno. Yo creo que esto nos va a cambiar la vida y nos va a cambiar el pensamiento a muchos, y eso espero. Yo apuesto como vos, apuesto a que esto cambie, porque lo merecemos, Y el esfuerzo que estás haciendo vos, como el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, creo que vale la pena por un país mejor, y mucha de la gente que te está siguiendo y que te admira desde ya, está hablando mucho del tema república. Y qué lindo que suena, ¿no? Qué lindo que suena. Se va republicanizando la sociedad argentina. Exactamente. ¿Y cuánto lo necesitamos? Se dan cuenta que tiene que ver con la posibilidad de tener un programa de vida libre y próspero para todos. Cuando no hay derechos o quedan en suspenso, tenemos hipotecado el futuro. Exactamente. Y tenemos expectativas positivas. Si no, no las tenemos. Directamente no tenemos expectativas. Bueno, Daniel, gracias, mil gracias por esta charla. Obviamente te vamos... Un abrazo muy grande, como siempre. Un encuentro después de muchos años de televisión con vos, que yo lo estaba esperando. Y bueno, de ahora en más seguiremos charlando, porque es interesante. Mucho éxito en las redes. Y después te mandamos, obviamente, todo esto para que vos puedas subirlo también. Espero para que lo podamos subir. Muchísimas gracias, Daniel, por todo lo tuyo. Gracias, hasta pronto. Bueno, para ustedes hoy es un Economía Ahora Pandemia con Daniel Sarzay. Fue un honor tenerlo. Fue un honor que estuviera charlando con nosotros. Gracias por todos los que participaron. Yo también lo aplaudo a Daniel, yo también le doy las gracias, yo también le digo que como él y como yo queremos un país mejor. Y creo que ustedes también tienen que querer un país mejor. Y para tener un país mejor, tienen que también participar, tienen que no borrarse, tienen que decir lo que está mal y lo que tiene que haber es al pan, pan y al vino, vino. Dejemos del cambalache que escribió por allá Discépolo y tratemos de ser un país en serio. Para todos ustedes, gracias nuevamente. Una nueva emisión de Economía Ahora Pandemia, que les trata de llevar lo que usted quiere saber, lo que usted quiere desmenuzar de esas noticias de diario, con gente relevante que nos lo explique claro, para que usted y yo lo entendamos. Espero que eso haya sido el objetivo de Economía Ahora y, por supuesto, para todos ustedes, una muy buena semana. Y estaremos charlando en la próxima emisión de precios, de lo que nos pasa a los consumidores cuando vamos al supermercado y de lo que pasa con las leyes. De todo eso vamos a estar hablando en nuestra próxima edición. Buenas noches hasta todos, nos vemos próximamente. Chau, buena semana. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos
al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.